Muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes, buenas noches, no sé en dónde estén. Yo soy Jaime, soy un miembro agradecido de esta hermosa fraternidad. Yo amo a mi fraternidad, Codependientes Anónimos me salvó la vida. Primeramente, quiero darles las gracias por invitarme a compartir. Para mí es un honor hacer parte de este festejo ya 4 años y no es fácil mantener las puertas abiertas. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y agradezco el servicio. De verdad que gracias a todos los servidores y los que han hecho posible el llegar hasta aquí, ¿no? Hasta hoy. Y pues bueno, pues estamos de fiesta. Fíjense, felicidades al grupo. Fíjense que a mí me invitaron con el tema de la evasión y el desapego, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la evasión y el desapego? Y les quiero contar un poquito de mi historia. Cuando yo llego a Codependientes Anónimos después de una relación que terminó por muchos años y terminé yendo con un psicólogo a buscar ayuda. Llegué con ataques de pánico y perdía, ya no podía respirar. Me pasaron muchas cosas físicamente, ¿no? Y pues iba a emergencias y me decían que no tenía nada y terminé yendo a buscar ayuda psicológica para ver si me podían echar la mano por ahí. Yo estaba desconectado de mí tanto que cuando yo no podía respirar, prendía el ventilador y me ponía la cara en el ventilador para que me entrara aire, porque dentro de mi lógica yo pensaba que si no podía respirar, pues me pongo en el ventilador y entonces ya me entra aire, ¿no? Pues era algo muy lógico. Y yo no conectaba ni con la tristeza, no conectaba con nada. Yo nada más sentía como si tuviera un agujero en la panza, como un hoyo y yo necesitaba ruido. Prendía las televisiones del cuarto, la televisión de la sala, prendía música, abría las ventanas, prendía todas las luces. Me sentía como que necesitaba escuchar algo porque no quería sentir lo que sentía, pero en ese momento yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que yo estaba corriéndole al dolor o a la tristeza o lo que sea que sentía en ese momento y simplemente así fue mi proceso, ¿no? De repente terminaba corriendo en la madrugada, en la calle sin poder ver porque perdía la vista y empezaba a correr desesperado porque no podía respirar. Y yo pensé, me van a atropellar porque yo vivo cerca de unas avenidas, ¿no? Digo, un día, y yo no podía ver y así yo corría desesperado hasta donde me caía, ¿no? Y yo pensaba, me van a atropellar. Entonces hice una carta por si me atropellaban o si me moría, ¿no? Hice mi carta donde yo puse que ocupo que hagan esto conmigo y estaba controlando para después que me muriera. Y pues bueno, no me morí. Voy a buscar ayuda y fíjense, para no hacerla tan larga en ese lapso que fue muy interesante con mi psicólogo, me hizo algunas preguntas. Me hizo una pregunta que yo no entendí. Me dijo, ¿cómo te llevabas con tu papá? Y yo me quedé pensando, oye, yo no vengo aquí a hablar de mi papá, o sea, y yo me estoy muriendo y tú me estás preguntando cómo me llevo con mi papá. Y pues bueno, me quedé pensando, ¿no? Pensando, ¿y este por qué me está diciendo esto? Y le dije, ¿sabes qué? Yo no me llevo con mi papá, simplemente no nos hablamos. Mi papá me odia. O sea, nunca hemos tenido una relación buena, ni buena, hemos tenido una relación horrible, ¿no? Yo tuve que huir de mi casa para no estar con él. Entonces me empezó a preguntar cosas de mi familia que yo no, que en realidad para mí no tenían mucho sentido si yo estaba sintiéndome mal. Entonces me mandó a los grupos. Me dijo, quiero que vayas a los grupos de codependientes anónimos. Y yo le dije, pero ¿para qué me mandas ahí si yo no hago drogas? Me dice, quiero que vayas y quiero que escuches. No, no vas a hacer nada, nomás escucha. Y uy, híjoles, empecé a asistir a las reuniones y luego escuchaba y luego no, la gente hablaba y yo le decía a mi psicólogo, no me mandes, a mí no me gusta eso. Yo no entiendo cómo el escuchar a un montón de gente que platica problemas, cómo eso me va a ayudar a mí. Si yo estoy mal y esa gente que está ahí en los grupos está peor. Entonces, ¿cómo eso me va a echar? A mí no, eso no me va a servir a mí. Me dice, quiero que sigas yendo. Mi psicólogo nunca me dijo que yo era codependiente, nunca. Ni yo quería trabajar en la autoestima y el amor propio, porque yo pensaba que eso era mi problema. Si yo tuviera amor propio, se me acababan los problemas. Bueno, resulta que sigo yendo
a los grupos y yo llegaba y, y escuchaba a la gente y no, hombre, esa señora está bien loca. No, hombre, este señor está peor. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y luego contarlo ahí arriba en tribuna, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas aquí enfrente de la gente? Y luego la gente llora y ya empiezan a llorar y ya esa señora está chillando y yo ya me voy, porque yo siempre le corría a la tristeza, al dolor, a cuando alguien me conecta con mis sentimientos, yo le corría, pero yo no me daba cuenta, yo lo hacía porque yo pensaba que pues me hacía sentir pues calmado, en calma, ¿no? Y me quedo con esa palabra, calma. Eran como calmantes, ¿no? Y ahí viene la palabra de los medicamentos, ¿no? Que son calmantes. Pero bueno, eso me daba calma. Y yo le decía a mi psicólogo eso, ¿no? No me gusta, es que hay mucha gente y muchos problemas y que aquí, que allá. Entonces, una vez alguien se subió a la tribuna y contó mi historia. Lo mismo que yo, exactamente lo que yo viví. Y yo me sorprendí, dije, wow, qué interesante que esta persona vivió lo mismo que yo, exactamente lo mismo, pero la diferencia era que yo no podía hablar porque yo decía que era anónimo, entonces pues yo no hablo porque soy anónimo y ni me volteen a ver, ¿no? Yo soy anónimo, no me vean, pues no quiero que nadie me vea pero yo no podía hablar porque si empezaba a hablar yo de mi situación, pues se me hacía un nudo en la garganta, me dolía el pecho y ya no podía hablar. Entonces, esta persona estaba platicando y muy tranquilamente me sorprendió y me esperé cuando se terminó la junta para ir a decirle que necesitaba hablar que me apadrinara, ¿no? Entonces, para mí era como que yo decía, aquí rezan, porque yo escuchaba la oración de la serenidad y para mí eso era rezar, y yo no creo en Dios, entonces aquí rezan, piden dinero, Y, y luego yo no sé qué quieren, quieren algo de mí porque toda la gente me habla muy, como que me hablan bien, ¿no? Y era como que me escuchan y era incómodo, honestamente era muy incómodo, ¿no? Pero le digo, no importa que hablen de Dios y que hablan de conceptos que yo no entiendo, porque hablan de tradiciones, yo no sé qué es eso, hablan de pasos, yo no sé qué son los pasos, pero pues voy a aprender porque yo quiero eso que tienen las personas que están aquí, ¿no? La tranquilidad con la que pueden hablar de sus problemas y especialmente que era mi problemática. Entonces, yo dije, hago los pasos, son 12, hago los pasos y yo conté las semanas, hago un paso a la semana y voy a darme unas 2 semanas extras y en unos meses yo ya me voy porque pues nomás me los aprendo, los hago los pasos y me voy, ¿no? Esa era mi visión, ¿no? De mi programa, lo que yo iba a hacer con cuando yo comencé a trabajar los pasos. Y pues fue muy diferente, ¿no? Lo que sucedió, pero empiezo a darme cuenta que como uno de nuestros legados, ¿no? El autodescubrimiento. Y empiezo a darme cuenta de dónde vengo. Empiezo a observar en mi cuarto paso, a hablar a escribir de mi infancia, ¿no? El darme cuenta por qué yo tengo todas estas reacciones y por qué tengo esta conducta evasiva. Pero yo no pensaba que eso era evasión. Eso para mí era mi modo de vivir. Eso era normal. Cuando yo era niño, y mi papá, yo soy hijo de un alcohólico, y cuando mi papá en los sábados, ya llegaba el sábado y yo sentía como que me dolía el estómago. Y pues en mi casa volaban muebles y volaba todo, ¿no? Y corríamos para un cuarto y luego corríamos para otro. Y todos los chiquillos bien asustados porque mi papá se molestaba y nos corría y pues no queríamos irnos, ¿verdad? Entonces, ahorita me da risa, pero no, no es algo chistoso. Fíjense que yo en mi cabeza me imaginaba que esa no era mi casa, que mi papá y mi mamá me habían dejado encargado ahí, que en mi casa tenía juguetes y que tenía como no tenía esa situación y yo me metía en mi cabeza y mientras estaba pasando todo este alboroto afuera, yo podía estar en mi cabeza tranquilamente y eso me calmaba. Pero yo no pensaba que yo le podía hacer daño a alguien con eso, porque a mí me ayudó a sobrevivir, a sobrepasar todos esos momentos complicados, ¿no? Momentos en los que había accidentes con mis hermanos y yo me metía en mi cabeza y empezaba a pensar cosas y me imaginaba situaciones y en otro lugar.
me ganaba la lotería y compraba aviones y era rico y era grande y también me moría y veía a mi papá que estaba llorando y llorando en un lado de mi cajón y yo me burlaba, ahí está llorando, está sufriendo, pinche viejo, ¿no? Yo crecí muy resentido con mi papá, por lo mismo, ¿no? Y entonces esta actividad mental mía fue creciendo sin que yo me diera cuenta. Fue como una bola de nieve que se fue haciendo más grande, pero yo no me da, eso fue inconsciente. Yo no me daba cuenta que cuando fui creciendo me traje todo esto a la adultez. Fíjense que por la familia de mi papá, pues yo no me di cuenta que cuando yo creo que tenía como 10 años, hubo un problema en la casa de mi papá, en la casa de la familia de mi papá, y yo nunca volví. Tengo 50 y no he vuelto hasta ahorita. Yo a mis tíos tengo años de no verlos, muchos ya se murieron, y yo no me daba cuenta que todo esto tiene que ver con la evasión y que tiene que ver con la codependencia. Y como esa situación tengo muchas. En mi cuarto paso me di cuenta que este fue un patrón repetitivo mío de huir de las situaciones donde para mí no era violento el dejar de hablarle a las personas y simplemente desaparecer, ¿no? No le hago nada, pues, ahí nos vemos, ¿no? Y no pasa nada. Cuando cuando esta situación mental mía de estarme metiendo en mi cabeza empecé a darme cuenta que cuando mis hermanos hacían cosas, también a veces me pegaban a mí y yo ni sabía ni por qué. Y yo me di cuenta como que a veces me perdía en mi cabeza, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que mis hermanos hacían cosas y empecé yo a defenderme también. Porque si no me defendía, pues me llovían los trancazos. Hacían travesuras y pues decían que había sido yo y pues ya me llegaban a mí los trancazos. Entonces, cuando ya también hacía travesuras yo o hacían travesuras ellos y yo agarraba un libro. Yo agarraba un libro y me ponía a estudiar. Y ya cuando venía mi mamá, mi papá, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Y eso funcionaba. Funcionaba el pretender que yo estaba haciendo algo y yo me quedaba por dentro, sí, yo puedo controlarlos, ¿no? Y el ponerme a chillar antes de que me fueran a pegar o hacerme el dormido, me van a pegar y yo me hago el dormido para que no me pegue, ¿no? Y el echar mentiras, ¿no? El ser deshonesto, ¿quién fue? Y yo, pues yo no sé, yo no vi, yo no estaba, ¿no? Yo soy zurdo y padezco dislexia y me cuesta leer y escribir, ¿no? Y también distinguir la derecha de la izquierda. Cuando yo estaba chico en la escuela, los maestros me pegaban y me amarraban la mano para que yo escribiera con la mano derecha. Y yo crecí con mucho problema por parte de los maestros por eso, ¿no? Muy resentido con ellos porque me levantaban de aquí del cabello y se me salían las lágrimas y los chiquillos se reían de mí, pues éramos niños todos y se reían porque pues yo no podía controlarme, ¿no? De que se me salían las lágrimas porque me dolía y yo estaba bien enojado con ellos. Me di cuenta que si yo me ponía a estudiar y me ponía a leer y me aprendía las páginas que iba a leer al siguiente día, una manera de control conmigo mismo, ¿no? Porque yo pensaba que de esa manera podía evitar los trancazos y sí los evitaba. Yo entré a la preparatoria cuando tenía 12. Me, pues, me hice muy bueno. Esa situación me hizo muy bueno para la escuela. Y me doy cuenta cómo yo fui desarrollando esta manera de meterme en mi cabeza y evadir problemas o dormirme, porque me acuesto y empiezo a pensar cosas, a hacer ideas y siempre me peleo con las personas y siempre les gano en las pláticas y soy bien inteligente y me contestan y siempre les contesto más inteligente que ellos, ¿no? En mi mente siempre les gano y a mí me encanta, ¿no? Yo no me daba cuenta que todo este proceso mental produce neurotransmisores, produce dopamina, produce cosas que me calman, que me hacen sentir en paz, o no en paz, me hacen sentir calmado, el estrés baja. Entonces, cuando controlo también
pasa lo mismo, ¿no? Cuando hago las cosas y me sale de alguna manera, soy niño y me sale de alguna manera, pues bien las situaciones. Me llevaban a misa, yo crecí como católico, me llevaban a misa y me sentaba, me vestía de blanco y me peinaba y me sentaba en la primera fila, en medio del templo, en la primera fila hasta mero adelante, sentado por donde van a pasar todos los que iban a comulgar. Los que no son católicos, comulgar es que les den la hostia a casi para el final de la reunión, ¿no? De la misa. Y cuando la gente pasaba de comulgar, me agarraban de aquí y luego me decían, qué bonito niño, qué bonito niño. Y yo me sentía bien. Entonces, todas estas actitudes mías de buscar aprobación, de buscar que me vean afuera y que me funcionaba, ¿no? Me funcionaba el no ensuciarme los zapatos y traer los zapatos limpios y que no se me pare ni un pelo y andar bien limpio y no ni respiro, me quedo sentado y no obedecer en lo que me digan sin decir nada y escuchar que dicen, ay, el niño, ese niño es bien obediente, ese niño es bien portado, es el único que es así y yo pues, yo me sentía súper bien, ¿no? Toda esta manera de vivir que yo desarrollé, pues yo no me di cuenta que en mi adultez me la traje, no había reflexión, no me daba cuenta que esas actitudes infantiles mías eran las que me tenían completamente mm, ciego y manteniendo relaciones tóxicas. Yo llegué a codependientes anónimos quejándome de la gente, yo les hago favores, a mí nadie me ayuda, yo ayudo yo ayudo a todo mundo y todo mundo no agradece, las personas son malas, una víctima completa, una víctima completamente, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, y pues nadie me lo pedía, ¿no? Pero yo lo hacía. Pero en realidad así me sentía, esa era la manera como yo veía el mundo, ¿no? Desde una parte infantil, pero pues yo me sentía como que me merecía que la gente volteara y me dijera, pobrecito, sí, sí, la misma aprobación que buscaba cuando iba a la misa, que la gente decía, qué bonito niño, yo esperaba lo mismo, pero era inconsciente, yo no me daba cuenta que toda esta actitud manipuladora en base de estarme quejando de la gente, venía de lo mismo, venía de mis mismos hábitos. Fíjense que hay un dicho que me gusta mucho, es un dicho árabe que dice, al principio el hombre crea los hábitos y después los hábitos crean al hombre. Y eso fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Los hábitos vienen de una y otra, hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ya después llegan, se convierten en patrones de conducta y yo los hago, pero no me doy cuenta que los hago. Yo necesito a alguien que me ayude para poder darme cuenta de todos estos patrones que yo tengo, ¿no? Claramente yo podía ver que la gente tenía la culpa de cómo yo me sentía. Yo no, si yo escuchaba a la gente en las tribunas que decían, a mí nadie me hace nada. Y yo decía, esa gente sí está bien loca. Pues o están bien locas, o a mí sí me hacen y a ellos no les hacen. Yo no entiendo, porque pues a mí sí me hace, ¿no? A mí sí me hace, a mí la gente sí me hace daño. La gente es mala. Todo esto, la proyección, ¿no? La proyección mía en los demás. Una manera de cómo no hacerme responsable de mí mismo. Comienzo a trabajar los pasos y en mi primer paso me dice que empiece a enfocarme en lo que siento, empezar a identificarme con todas estas conductas infantiles que yo tengo y pues no. Yo veía las listas de los patrones y yo le decía a la persona que me estaba ayudando en ese entonces, los patrones de baja autoestima no los quiero ver porque yo no tengo baja autoestima, eso no lo tengo yo, porque ya los leí todos y yo no tengo eso y se me quedaba viendo nomás, no me decían nada. Y yo estaba autoengañándome en un nivel de autoengaño cañón, en la negación, ¿no? Total. Conforme fui avanzando, pues era un retroceso y retroceso, y yo pensaba que estaba en recuperación, y pues, ¿cuál recuperación? No estaba recuperando, yo seguía en lo mismo. Me doy cuenta que la negación es una forma de
de defensa del cerebro y no es fácil, no es fácil, no es una, no viene por elección el decir, oh, ya me voy a quitar la negación, pues yo pienso que no se puede así, así nada más, ¿no? Porque yo elija quitarme la negación. Entonces, pues yo en el autoengaño y yo estoy en recuperación y pues la recuperación no llega, yo seguía sintiéndome mal, todavía no podía dormir, perdí la salud, dejé de caminar, dormía una hora en la cama y luego me levantaba bien adolorido del cuerpo. Me dio fibromialgia y luego me dormía sentado en el sillón una media hora y luego ya me dolía el sillón y luego me venía a la cama y me ponía almohadas a todo alrededor del cuerpo. Así aprendí a vivir y yo todavía, ¿no? Que ya iba en mi quinto paso. Fue fantástico, ¿no? Que la persona que me estaba acompañando en mi quinto paso desapareció. Y yo dije, chin, ¿y ahora yo qué hice? Pues eso me impulsó a regresar a trabajar con alguien más y empezamos desde el principio, otra vez. Y qué bueno, porque yo iba en el quinto paso y yo estaba viviendo en autoengaño total, todavía manipulando a la gente, sin aceptar absolutamente nada, ¿no? Me doy cuenta cómo la evasión y el control es evasión y la evasión también, ¿no? La manera de cómo yo me meto en mi mente y no puedo ver absolutamente nada afuera de mí, no puedo ver a la gente, no puedo conocer a los demás. Yo tengo adicción a las personas, que la codependencia es adicción a las personas. Conforme voy trabajando el programa me doy cuenta que no es cierto. En mi caso, yo soy una persona tan egoísta que ni siquiera puedo querer a nadie. Yo no me quería a mí, es imposible que yo pueda querer a alguien. Yo me apego a mis ideas, yo me apego a mis creencias y yo me acuerdo que toda mi vida era como que es que la pareja que yo tenga, pues si yo tengo una pareja, nos vamos a morir juntos y nos van a enterrar en el mismo cajón y vamos a estar viejitos afuera en una casa, sentados viendo el atardecer, viendo los perros correr en la calle y pensamientos así como fantasiosos, porque es fantasía, pero para mí era como que yo mantengo mi relación a huevo porque yo estoy luchando para llegar a eso que yo tengo adentro de mi cabeza. Me doy cuenta que soy una persona de mente, que vive en su mente, ¿no? Que está todo el tiempo adentro y mi naturaleza, mi normal, fue así por mucho tiempo, ¿no? Se convirtió en un patrón, una forma de vivir. Yo en la evasión, mucha gente opta por el alcohol, otras personas optan por drogas, diferentes clases de sustancias, pero mi mente ha sido poderosa, la verdad. Yo no he necesitado absolutamente nada más que eso. Entre el control y mi cabeza ha sido suficiente para mantenerme metido en mí mismo. Fue muy complejo cuando empecé a darme cuenta de todo esto porque yo cuando lo empecé a entender me dolió el estómago y yo dije, yo sí estoy enfermo de la cabeza. Yo pensé así, yo sí estoy enfermo de la cabeza. Y en ese preciso instante hay una parte en el libro azul y fue como automático. Lo leí, dice que si aprendimos estas conductas, entonces podemos aprender nuevas. Si de niños aprendimos estas conductas, podemos aprender nuevas. Y eso no se me olvida. Fue como si me echaran una cubeta de agua encima y de sentir todo este malestar de poder ver la parte de mi afectación, ¿no? Parte de todo este enredo mental mío y que realmente yo controlo afuera porque me controlo a mí. La manera de cómo mi autoestima, yo no tenía autoestima y el amor propio no sabía que era eso, ¿no? El hecho de que yo quiero decir algo y mejor me callo porque
porque no, lo que voy a decir no tiene sentido o a lo mejor no vale la pena y entonces yo me controlo, mejor no digo nada. Si alguien me pregunta algo, no le digo la verdad, porque como la otra persona yo la veo y como que a lo mejor no aguanta la verdad, pues mejor le echo mentiras, ¿no? Entonces, el poder ser yo para mí fue como que imposible en base a vivir en todas estas creencias con las que yo crecí metido en mi cabeza. Entonces, el darme cuenta que ver en plano toda esta manera de cómo yo percibo la realidad, lo que yo digo que es realidad, para mí fue un golpe duro, ¿no? El ver que todas mis relaciones están jodidas por la manera de cómo vivo. Yo llegué pensando que yo tenía una relación tóxica, pero yo no era tóxico. Yo no, era la relación. La relación era tóxica. Y me quejé y me quejé y me quejé hasta que me doy cuenta. Un día estaba sentado y estaba meditando y llegó a mi cabeza, las personas tóxicas tienen relaciones tóxicas. Las personas sanas no tienen relaciones tóxicas. Y yo me quedé, ¿será que soy tóxico? Le voy a hablar a mi padrino, le voy a hablar a mi red de apoyo y les voy a preguntar si soy tóxico. Y pues no, nadie me dijo nada. Pero yo lo dudaba. Yo decía, no, a lo mejor no. Es que yo me percibía tan buena persona, como dicen los patrones de codependencia, ¿no? Que se perciben como muy buenos y dedicados a los demás. Y yo me percibía tan buena persona como que no es posible que yo pueda ser una persona tóxica. Hoy me doy cuenta que una relación tóxica es una relación en donde se controla, se limita, se detiene o para al ser de ser. Entonces, mi relación tóxica era conmigo porque yo siempre me detenía a mí mismo de ser yo, el no reírme como yo me quería reír, el no hacer lo que yo quería hacer, el siempre detenerme para quedar bien, para buscar la aprobación afuera, para que no me rechacen, para que me quieran, hacer lo correcto, porque a mí me gusta hacer lo correcto, hacer las cosas bien, vivir de una manera muy rígida, ¿no? Entonces, toda esta toxicidad, pues la tenía yo, no tenía nada que ver con la relación, porque hoy me doy cuenta cómo todo lo que está fuera de mí es una proyección interna, realmente lo está dentro de mí, no está fuera, pero ha sido un proceso complejo de ir generando la comprensión conmigo mismo, ¿no? Yo no crecí con comprensión, era por lo que yo crecí con mucho resentimiento eh, conforme voy trabajando el programa me doy cuenta que, pues, ¿de qué voy a perdonar a mi papá si lo único que hizo fue quererme? O sea, es como que no tengo que perdonarle nada. Al revés, tengo que ir a pedirle disculpas, ¿no? Él ya falleció, el alcohol se lo llevó y yo siempre le pedía a Dios, Dios mío, que mi papá no tome, y se emborrachaba el sábado. Dios mío, que mi papá no tome, y se emborrachaba el sábado. Dios, hasta que dije, yo ya no le pido nada, porque de todos modos no me hace caso, ¿no? Dios nunca me oye. Y mi papá se murió de alcoholismo. Entonces era como que ahora me piden en el programa que crean Dios. ¿Cómo voy a creer en Dios si Dios nunca me ha escuchado? Ha sido un proceso bien bonito, fíjense, el poder ir desarrollando la fe, el desarrollar la confianza en Dios, el dejar de creer, porque me doy cuenta cómo el creer que creo, el creer que creo en Dios fue mi mayor obstáculo para poder experimentarlo, ¿no? Las las creencias son barreras que me limitan y es importante para mí empezar a reconocerlas, porque si no las traigo a la conciencia, pues va a ser muy complicado que me dé cuenta, ¿no? Que estoy actuando desde una creencia. Me doy cuenta cómo el segundo paso, la finalidad del segundo paso no es llegar a creer, porque si yo le digo a alguien que yo quiero mucho y si se supone que me quiere y yo le digo, ¿me quieres? Y me dice, yo creo que sí. Entonces no me quiere. Entonces la finalidad del segundo paso no es llegar a creer. La finalidad del segundo paso es, es llegar a convencerme de que Dios es real. Pero bueno, no me quiero ir por ese lado porque si no, no acabo nunca. Estamos hablando de la evasión, ¿no? Y cómo la evasión y el control para mí ha sido las herramientas que yo utilicé para evadirme de mí mismo, el no conectar con mis sentimientos, el no reconocer mis emociones,
el no saber quién soy, el siempre hacer lo correcto, lo que está bien para la sociedad, lo que está bien para afuera, lo para que la gente vea y crecer con esta hambre de reconocimiento y de amor. Y me doy cuenta que yo siempre estuve buscando el amor porque realmente lo que yo estaba buscando era el amor propio, ¿no? La aceptación mía, el, el dejar de rechazarme, el dejar de abandonarme, el dejar de faltarme al respeto, ¿no? Porque como otro de nuestros legados, ¿no? Respétate a ti mismo. Es muy importante, ¿no? Los límites, el respetar que al principio mi historia es así y está bien. Y eso no quiere decir que me limite a cambiar, a que yo quiera hacer o que yo pueda hacer algo distinto, ¿no? Yo hoy entiendo que soy una persona que no tiene límites en base a lo que quiera, a lo que yo quiero hacer, mientras sean realistas, ¿no? Si quiero volar, pues no voy a poder volar. Pero porque mi mente luego funciona rápido, ¿no? Es muy rápida y empieza a decir, oh, sí puedes hacer todo, a ver, vuela. Pues no, ¿verdad? Entonces me doy cuenta cómo yo escucho cosas en las reuniones y yo vengo sin identidad. Entonces yo repito lo mismo. Y es que yo quiero soltar a mi familia, yo quiero soltar a quiero soltar a mi pareja, quiero soltar a mis hijos, quiero soltar a mi papá, y quiero soltar a mi mamá. Y yo pienso hoy, pues ¿cuándo fueron tuyos? O sea, para empezar, yo no puedo soltar algo que no es mío. Entonces, no voy a soltar a las personas porque las personas no son de nadie, ¿no? Las personas son de ellos mismos. Pero ¿qué sí puedo soltar entonces? Pues puedo soltar mi manera enferma de relacionarme con ellos. Eso sí es mío. Entonces, empezar a ponerle nombre a las cosas y ser claro, porque yo necesito ser claro con lo que yo voy comprendiendo y entendiendo y dándole entrada en mi programa. Entonces, para mí es importante reconocer todo esto, ¿no? Y en las reuniones también escuchaba que es que el ser humano se apega al placer y que yo también decía lo mismo, es que se apega al placer. Y me doy cuenta que no es cierto porque el ser humano, el cerebro, se apega a la incertidumbre, a una relación que siempre es buena, siempre es buena, siempre es buena, siempre es buena, siempre es buena. Una persona no se apega a eso. Las relaciones que generan apego son las relaciones que son buenas hoy y mañana no llegó y pasado mañana hay bronca y luego ya estamos bien y luego estamos de la chingada y luego ponen los cuernos y luego ya no te hablo y luego ya no te encuentro y entonces es ese idas y vueltas lo que genera los apegos. Hoy me doy cuenta de todo esto. Entonces, el, el ser humano no se apega al placer, se apega a la incertidumbre, al querer ganar el premio, ¿no? El que a ver si esta vez, a ver si ahora sí, y a ver si ya cambia, y voy a hacer que cambie, y con mi amor le voy a demostrar que la vida es diferente, y salvar a las personas y toda esta locura, ¿no? Entonces, el presente el presente es placentero siempre. Yo cuando respiro y estoy haciendo meditación y siento cómo mi cuerpo se relaja y siento eh, el bienestar de estar de mis músculos cuando están relajados, mi respiración y me siento en paz y genera mucho placer en mí, pero hasta ahorita no he podido generar un apego con el presente. Entonces no es cierto, para mí no ha sido así, porque si fuera así, entonces me apegaba al presente también. Entonces yo digo, no sé, entonces el ser humano no se apega al presente, ¿no? Y lo traigo a la conciencia porque es importante empezar a generar conciencia sobre todo esto que se escucha, ¿no? O por lo menos yo lo he escuchado en las reuniones. Entonces, el poder entender que el trabajar en el desapego no es como, es algo bien bonito. Es algo bien bonito, pero algo que a mí me daba mucho miedo. Cuando yo comencé a trabajar los pasos, me, no sé cómo voy de tiempo, así se me fue el tiempo. Van No, a ser, todavía no, faltan como 20, como media hora más o menos. oh, qué bueno, porque yo dije, ching, ya aquí me dio el tiempo y me asusté, dije, ching, ya se me anda acabando el tiempo. Bueno, fíjense, cuando empiezo a trabajar el programa y empiezo a reconocer lo que siento,
empiezo a ponerle nombre a lo que yo siento, a distinguir mis pensamientos de mis emociones, a distinguir mis emociones de mis sentimientos, a trabajar el primer paso, ¿no? Empezar a reconocerme, a empezar a tener a alguien que me escuche, ya tenía mi grupo base, empecé a hacer servicio, el servicio es maravilloso, yo amo el servicio. Si pudiera hablar de servicio, nomás hablar de servicio. Pero bueno, agarré servicio y entonces empiezo a trabajar el programa, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y voy generando, yo creo que este desapego a toda la locura con la que yo crecí, empezar a aprender cosas nuevas, empezar a trabajar en haciendo cartas y traduciendo documentos y hablando con personas que no conozco, que me daba mucho miedo, hablar enfrente de la gente y me temblaba la voz, me temblaban las patas y se me iban las ideas y luego van a pensar que estoy bien pendejo y todas estas cosas, ¿no? Que yo pienso, nada más, yo creo que yo nomás pienso así, pero bueno. Entonces empiezo a vivir de esta manera, ¿no? Y llega en mi cabeza ideas raras, ¿no? Porque yo decía, bueno, ahora ya llegué al grupo, a las juntas, tengo que ir a junta, tengo que ir a mi reunión y me tengo que apadrinar. Tengo que hacer oración y tengo que hacer meditación. También tengo que dar servicio y tengo que tomar agua. Tengo que comer bien, tengo que comer saludable y hacer ejercicio. También tengo que ir a trabajar, tengo que pagar los recibos de la luz, tengo que pagar todas las cosas que tengo que pagar. Y yo decía, bueno, pues ¿a qué horas voy a poder hacer todo esto? Y luego también estar de buenas, ¿no? Era como que es mucho trabajo, ¿no? O sea, estar en recuperación está de la chingada. La mera verdad es que, y ahora siento peor, ¿no? Es como que ahora las cosas que siento las siento más porque ya no hay evasión. Porque ahora ya reconozco, ¿no? Estoy pensando qué siento, qué pienso, qué es lo que necesito. Y antes no pensaba eso, yo me metía en mi cabecita y me ponía a pensar puras pendejadas y se me iba el rato, ¿no? Entonces, eso me trajo muchas consecuencias también. Me doy cuenta cómo en esta vida todo tiene consecuencias. Si hago, tiene consecuencias. Si no hago, tiene consecuencias. Entonces, si no, el no hacer nada es una decisión. Si decido no hacer nada, pues las consecuencias las voy a pagar yo. Entonces, cuando estaba haciendo este trabajo y para mí era trabajo, o sea, tengo que hacer esto, iba a hacer ejercicio y me quedaba tirado en el suelo del gimnasio, ya me harté, ya no quiero, ¿no? Ya yo quiero descansar, descansar era meterme a mi cabeza y pensar chingaderas, ¿no? Otra vez, porque yo me doy cuenta que esos patrones de comportamiento míos están ahí y se siente bien. La codependencia se siente bien. Yo no, hay gente que escucho que dice que, oh, es que mi pareja se fue y se me disparó la codependencia y me sentía bien mal. No, la codependencia se siente bien. Cuando yo me sentía que me estaba muriendo, era abstinencia de la codependencia. Eso era lo que tenía. Estaba absteniéndome y estaba sintiendo lo que yo he traído todo el tiempo, que siempre me he evadido de eso. Entonces, el, lo que se siente feo, eso es lo que soy yo. Pero la codependencia se siente bien, es algo familiar, es algo que he hecho toda la vida, el andarle resolviendo los problemas a la gente, ponte a hacer ejercicio, mira cómo estás, ya deja de tragar, tú vete a un grupo, vete a buscar ayuda, te voy a buscar trabajo, te voy a prestar dinero para que, o sea, observando hacia afuera, tratando de resolverles todos los problemas, ¿no? El olvidarme de mí y en ese momento no siento nada. No siento nada, porque el no sentir nada es algo que a mí me gusta, es algo que con lo que yo crecí, y no tanto que me guste, sino que ha sido mi normalidad, ¿no? Era la manera como para mí era estar bien, o sea, no siento nada y entonces estoy bien. Hoy cuando no siento nada necesito parar, respirar y dar, ¿qué me está pasando? Porque muy probablemente me estoy evadiendo. Entonces, eh, el poder tener esa conciencia, ¿no? Hoy en este momento yo lo agradezco mucho porque me ayuda para dejar de evadirme, que es muy común en mí. Pero bueno, entonces empiezo a trabajar el programa
Y yo vengo con estas quejas, ¿no? Que no, pues es que tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, y luego tengo que levantar la mano y compartir en la junta, y como que ya es mucho trabajo, y como que ya no me está gustando, y luego los demás ni dan servicio, y ni hay servidores, y vienen a las juntas, y ya puras quejas, ¿no? Porque pues es otra cosa, que también a mí me encanta andarme quejando, ¿no? Andar viendo a los demás y andarles poniendo el dedo en la llaga para, pues así me gusta, porque de esa manera yo llamo la atención. Y pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, trabajando en los pasos, y pues poco a poco fui entrando yo pienso, eso es lo que yo creo, eh, eh, el trabajo lo hace Dios, ¿no? No yo. Pero el poder estar, el abstenerme de estas hormonas y neurotransmisores que yo mismo consumo, de mí mismo, por concentrarme tanto en mis pensamientos, el empezar a desintoxicarme de todo eso, pues me fue llevando a empezar apreciar la vida, ¿no? Y yo creo que eso es parte del trabajo de lo que hace Dios. Ya después, en mi tercer paso, yo creo que si me preguntan cuál fue el paso más difícil, yo creo que era el tercero, le tenía horror. Yo el tercer paso, la gente habla del cuarto, no, 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 para mí fue el tercero, que me hablaran del contacto cero, que me dijeran que confiara en Dios, que me dijeran que soltara el control, ¿no? Que ya no, ya, tranquilo y suelta las cosas y es como que no puedo, no puedo y fue un proceso doloroso. Yo con el teléfono en la mano y quiero mandar el pinche mensaje y me quedaba yo haciendo oración y me caía en el piso orando y de que yo quiero hacer estas cosas que siempre hago, ¿no? Yo no sé cuándo, pero pasó algo en mí en el proceso de estos tres primeros pasos, que abrí los ojos en la madrugada un día, porque yo me levanto a las 3 de la mañana. Tengo una rutina que me gusta, a mí me gusta mi rutina, cómo la llevo y me levanto muy temprano. Entonces me desperté y eran las 2. Entonces yo siempre me despertaba y cuando me despertaba antes le mentaba a su madre al reloj. Yo, ching, faltan tantas horas y tantos minutos. Si no me duermo rápido, no voy a dormir tantas. Y estaba haciendo sumas y estaba haciendo restas de las horas que iba a dormir y lo que no iba a poder dormir para poderme levantar en la mañana, porque el siguiente día iba a andar bien cansado por culpa de que me haya despertado yo. O sea, me empezaba a decir cosas a mí mismo, ¿no? ¿Por qué chingados te despiertas? Como si tuviera control sobre eso, pero pues en mi inconsciencia así funcionaba, ¿no? Y un día me desperté a las 2 y sentí mi cama y estaba haciendo frío y mi cama estaba calientita y abrí los ojos y vi el reloj, eran las 2 de la mañana y mi corazón se llenó de agradecimiento y le dije, Dios, gracias. Gracias porque estoy tan a gusto, o sea, en este momento me siento tan bien. Yo no sé cómo nació el agradecimiento en mí. Yo escucho que gente habla en las tribunas de haz como sí y terminarás creyendo, ¿no? Y que empieza a agradecer y que después no, no sé, a mí no me funcionó de esa manera. El agradecimiento en mí nació en mí, no sé cómo, pero empecé a observar de una manera distinta el agua cuando me meto a bañar, la comida, los árboles, los animales, el aire, los pájaros, escuchar los pájaros y escuchar que está cantando y decir, está cantando para que yo lo escuche. Y los árboles se mueven para que yo los vea. Y es como que empezar a ser parte del mundo, empezar a ser parte del todo, empezar a ser parte de la naturaleza, porque yo soy parte de la naturaleza, ¿no? Y sentirme agradecido por eso. ¿Cómo pasó? Pues bueno, no sé, porque yo no lo busqué, fue algo que me sucedió dentro de el trabajo de los pasos. Entonces, el, para mí, la diferencia de el desapego y la evasión, pues es eso, ¿no? La evasión es el control
y la evasión de mí mismo, o sea, la codependencia. Y el desapego, pues dice en el libro azul que es autocuidado. Y es donde quería llegar, ¿no? Porque el autocuidado es una elección. Entonces, yo no tengo que ir a las juntas. Yo elijo ir a mis juntas porque me gusta. Me encanta compartir. Me encanta platicar con mis compañeros. Yo hago las cosas que me gustan hoy. Yo elijo hacer ejercicio porque me hace sentir muy bien y mi cuerpo me lo agradece. Estoy vivo. Hoy estoy vivo. Yo elijo comer sano. Me encanta porque recuperé la salud. Yo perdí la salud y hoy estoy bien. No tengo absolutamente nada. Los doctores, pues, nomás se me quedan pensando, me dicen, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciendo lo que sea que estés haciendo porque pues funciona, ¿no? Y, pues bueno, la cuestión es de que mi salud regresó, hoy tengo salud y lo agradezco, ¿no? Y tiene que ver con el vivir en congruencia, vivir en coherencia, estar presente, hoy sé quién soy, ¿no? Hoy elijo desde mi ser las cosas que yo quiero hacer. Y todo esto ha venido a consecuencia de el reconocimiento, de desarrollar la comprensión conmigo mismo, el darme cuenta que todo lo que viví lo tenía que vivir y es parte de lo que yo soy. Hoy no, yo no rechazo nada de lo que haya vivido cuando era niño. Estoy orgulloso de mi infancia. Soy un niño que le dieron todo lo que tuvieron. Yo estoy seguro que si mi papá y mi mamá tuvieran más, me hubieran dado más. Todo este coraje y resentimiento que yo tenía con mi papá. Fíjense, yo estuve militando un tiempo en algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos. Entonces, en el prólogo dicen que el alcohólico es una persona muy enferma y haz de cuenta que a mí me daban una patada en la panza. Entonces, cuando decían eso, yo levantaba la mano y me decían, ¿qué? ¿Quieres decir algo? Sí, que eso no es cierto. A mí, explíquenme cómo es posible que yo no soy alcohólico. O sea, no es cierto que es una persona enferma. Y yo me ponía a pelear con los alcohólicos, ¿no? Porque que me explicaran a mí cómo es posible que ellos estén diciendo que son enfermos cuando yo tomo y no soy alcohólico, porque yo puedo tomar y ya no. Yo decido no tomar, no, yo no soy borracho ni nada. Y pues no me decía nada, ¿no? Pero no les decía bonito, ¿no? Se hacen ¿me entienden? O sea, yo me prendía porque yo venía con mucho odio con mi papá y todas esas sapos y culebras salían solas, yo no las buscaba. Y como ahí la gente puede aventar lo que quiera en las juntas pues en las reuniones a donde yo iba, pues salía lo que salía, ¿no? Y me aplaudían, me decían, siga viniendo. Y pues yo decía, bueno, yo seguí yendo. A mí me encantó, los alcohólicos me abrazaron, me, me, me enseñaron, aprendí qué era la enfermedad, ahí entendí mi codependencia con ellos y les agradezco mucho. Fíjense que todo este odio y rencor con mi papá se convirtió en un profundo agradecimiento. Soy un hijo de un alcohólico, gracias a Dios. Para mí es maravilloso, el programa es fantástico, el poder tener todas estas herramientas para poder conectar con Dios, el poder entender que Dios está conmigo, Dios está en mí, yo estoy en Dios. Todo esto que el programa nos brinda a todas las personas que quieran trabajarlo, ¿no? Eh, el programa en sí, porque no es nada más los pasos, sino el servicio. El servicio no es para las personas. El servicio, para mí, el servicio es magia. El servicio es unidad. El servicio es creatividad. El servicio es recuperación. El servicio es una parte importante de, de- para mí, el ser humano es un individuo social. Yo soy un ser social. Entonces, el servir a los demás me ayuda a empezar a curar esta parte social que yo tengo truncada, porque por eso soy codependiente, porque mi parte social está jodida. Mi parte individual no tengo problema, muchos problemas, estudié y tengo un buen trabajo, soy independiente en muchas áreas, pero la parte social me cuesta, el poder socializar con la gente. Entonces, es a lo que yo vengo a Codependientes Anónimos, a aprender a tener relaciones sanas, ¿no? Que cuando llegué aquí yo no podía tener amigos
claro, por culpa de la gente, porque yo pensaba que ellos eran los que no querían tener relaciones sanas, ¿no? Porque con que hagan lo que yo quiera, está bien, no más, era lo único que yo les pedía. Entonces, hoy me doy cuenta cómo funciona, ¿no? Porque el problema soy yo. Mi primer paso me dice que el problema soy yo. Entonces, hoy tengo amigos, hoy conozco mucha gente, conozco gente que nunca me hubiera imaginado que hubiera podido conocer. Tengo una madrina maravillosa que es una persona que me enseñó a tener una relación, fue una de mis primeras relaciones sanas en mi vida. Una persona que me escucha, que no me juzga, que me pone atención, que escucha activamente, que me ha enseñado la empatía, me ha enseñado el respeto, me ha enseñado los límites, me ha enseñado tanto y yo pensaba, un día, un día yo voy a ser padrino, ¿verdad? Y yo no voy a ser tan bueno, o sea, yo veo a mi madrina, yo digo, wow. Y fíjense que el compartir con ella y poder tener esta relación de tanto respeto, que tenemos una relación muy bonita, a mí me ayudó para poder darle eso también a las personas con las que yo trabajo. Yo tengo relaciones fantásticas con personas a las que acompaño y es esta parte donde donde yo siento que voy desarrollando mi parte social. Entonces, el programa funciona, sí, sí funciona, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo. Entonces, para mí, ha sido maravilloso darme cuenta que la mayoría de los avances que yo he tenido en el programa, por cómo yo llegué y como estoy ahora, yo no he hecho nada. Ha sido trabajo de Dios, no es que yo haya hecho algo, pues sí estudié los pasos y me voy derrotando y es lo único que me pide el programa, ¿no? No me pide controlar, no me pide cambiar, no me exige nada, nomás me dice que me derrote. Y si me dispongo a que Dios me ayude, ¿no? Que Dios me va a ayudar. Y si yo de veras creo en Dios, ¿no? Si yo de veras le creo a que Dios me va a ayudar. Entonces, hoy me doy cuenta cómo el segundo paso como me gusta, ¿no? Decir que el programa me invita a creer en mí, o yo creo en mí, pero no que me crea a mí, porque cuando me creo a mí ya valió madre, ¿no? Entonces es como que en el tercer paso me decían, vas a soltar el control, yo pensaba, voy a soltar el control, pero digo, bueno, el control, pues ¿cuándo tuve el control? O sea, realmente nunca tuve el control. Simplemente son ideas. Me doy cuenta cómo el apego está dentro de mi cabeza. El, el, por eso tan importante el darme cuenta de todo este caminar, de ir entendiendo, de ir viendo cómo comencé a meterme en mi cabeza y empezar a ver que los mismos los mismos pensamientos, tengo las mismas creencias. Mis mismas creencias producen los mismos pensamientos. Los mismos pensamientos producen los mismos químicos a los que yo soy adicto, ¿no? Entonces, los mismos pensamientos producen las mismas emociones y las mismas emociones producen las mismas conductas y las mismas conductas pues, producen hábitos. Entonces, soy una persona que está repite y repite y repite y repite lo mismo. Y el programa me invita a experimentar, no me dice qué haga, me dice, cálale, experimenta, deja de controlar o pensar que controlas, deja de limitarte y experimenta el mundo, ¿no? Y me doy cuenta cómo todo esto son ideas que están en mi cabeza. Me doy cuenta cómo no puede existir un libro que me enseñe a vivir el presente porque el presente nadie me puede enseñar a vivir el presente porque es algo que es nuevo siempre, siempre es nuevo. Entonces, es estar presente, es estar atento a, a que Dios me sorprenda. Una de las promesas que me encanta es la tercera, ¿no? Dice que conozco una nueva libertad. Entonces, cuando yo llegué a los grupos, me decían, Dios quiere que seas libre. En el último párrafo, en el último renglón dice eso.
Dios quiere que sea una persona libre. Y yo decía, no, estos sí están jodidos. ¿Cómo saben que Dios quiere que yo sea libre si yo quiero tener pareja? O sea, ¿cómo? No, yo no quiero que Dios, yo no creo que Dios quiere que sea. De seguro, nadie de aquí tiene pareja. Y luego después escuchaba, no tengo pareja. Ya sabía, yo sabía. Entonces, mi cabeza así es cuadrada, ¿no? Soy muy rígido. Entonces yo hasta ahí llegaba. Pero fíjense, conforme fue pasando el tiempo, me doy cuenta que me fui dando cuenta que el programa me ayuda a ser libre de mis dependencias, libre de mis apegos, libre de mis resentimientos, gracias a Dios, libre de mis ideas infantiles, libre de mi codependencia, libre de mis reacciones y de manipulación, libre de cada vez me doy cuenta, soy libre, libre de elegir lo que quiero pensar, libre de ser yo, libre de estar presente. No, Dios no me limita, me siempre está ahí. Entonces, esta promesa a mí me ha sorprendido muchas veces, me sigue sorprendiendo cuando me doy cuenta, oh, y es como que es en este momento, ¿no? El poder tener la libertad, pero la libertad no viene sola, ¿no? El precio de la libertad, pues es la responsabilidad, porque yo soy una persona codependiente, entonces el estar siempre dependiendo de los demás, pues me lleva a anclarme, a amarrarme, a detenerme, a controlarme y pues para que me quieran, ¿no? Porque realmente dentro de cuando en mi cuarto paso hice mis listas de los temores. Yo pensé que iban a salir un montón. Dije, van a salir muchos miedos, ¿no? Yo soy miedoso, entonces, pues no salieron tantos. Uno de los miedos más recurrentes en mis listas fue el miedo al rechazo. Entonces, muchas de las cosas que yo hago o que yo siempre basaba mis reacciones codependientes eran por eso, porque yo quería que me vieran, porque yo quería que me aceptaran, para que no me rechazaran, para que me quisieran. Y pues tiene que ver con la aceptación mía, ¿no? Porque el que no se aceptaba era yo, siempre viviendo desde una manera muy rígido y y haciendo lo que creo que está bien, lo que me enseñaron que está bien, lo que se supone que yo debo de hacer, la manera como debo de reaccionar. Si ni más ni menos, no siempre es estar en en la parte de lo que la gente va a aceptar y no de lo que yo siento. Hoy me doy cuenta que hay una división entre entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que yo quiero hacer y entre lo que se supone que debo hacer y entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces es un relajo. Y el programa es fácil, ¿no? El programa me ha invitado a ser un hombre de la vida fácil. Me gusta decirlo así, porque hoy mi teléfono puede estar donde sea, no tengo problema con eso. Ah, estaba en una reunión y tenía mi computadora en el podium, en la tribuna, y ahí se quedó. Entonces me dijo un compañero, hey, ¿tu computadora dónde está? Le dije, oh, se quedó en la tribuna. Y me dijo, ¿quieres que te la traiga? No, déjala, está bien. Y le dijo a alguien, ¿me puedes prestar tu computadora? A una persona que estaba a un lado de mí y le gritó, le dijo, no, y se la puso abajo de la mano, la agarró y la apretó. Y le dijo, no te la presto. Entonces, y me dice a mí, ¿y la tuya? No, agárrala, está ahí. Entonces, el ver que cada vez hago menos cosas que no quiero que la gente sepa, ¿no? O sea, el ser transparente, el ser honesto, el vivir en, en esa modalidad, a mí se me hace mucho más fácil, ¿no? Como que el programa me va llevando a vivir de una manera más fácil y estando en el presente, me doy cuenta cómo puedo vivir, que me doy cuenta que vivo en el agradecimiento, ¿no? Me encanta el poder sentir que estoy vivo, que el que elige soy yo, aunque parezca a veces no es cierto, ¿no? Porque no hay 5 tantas minutitos libertades. para terminar, Jaime, de buena voluntad. Sí, muchas gracias, Jen. Gracias. Que no hay,
no hay viviendo en esta sociedad, en esta cultura, pues no hay tanta libertad, ¿no? Porque pues también quiero pertenecer soy mamífero, soy una persona, un ser humano, y necesito también pertenecer al rebaño de de la humanidad, ¿no? Entonces, el entender que pues también está toda esta parte de la cultura donde la codependencia está muy bien vista, porque pareciera como que es amor, en las películas, en las canciones, en todo, en, en el TikTok, en todos lados, ¿no? Donde la codependencia es algo que se ve bien, y el ir contra la cultura, el poder decidir desde lo que yo quiero, se pareciera como que, oh, es que tienes el corazón frío, y está bien si la gente quiere pensar eso, ¿no? Parte de desapegarme es de las ideas, ¿no? Para mí el desapego es mental, porque ahí empieza todo. Pienso, y de lo que pienso, entonces de ahí viene lo que siento. Entonces, si yo puedo desapegarme de las ideas, entonces me voy a sentir diferente, ¿no? Yo no sé cuándo se me quitó mi obsesión. Entre el proceso de los pasos y el servicio, de repente mi obsesión desapareció, dejé de pensar y de pensar y de pensar la problemática con la que yo llegué, ¿no? De que dónde está, y si ya comió, y si en qué casa vivirá, y qué estará haciendo, y con quién está, y pura locura, ¿no? Y no parar de pensar eso, ¿no? Y eso desapareció, no sé cómo ni cuándo, simplemente se me quitó. Entonces, el poder ver, el darme cuenta que tenía estos pequeños avances en el programa, si así se podría decir, el simple hecho de que disfrutara el servicio, que disfrutara mis 2 horas en mi junta, que disfrutara el poder estar en una maratónica o estar en una conferencia, el compartir con personas, el poder bailar y reírme, el poder disfrutar mi ejercicio, el poder asombrarme junto con mis perros, ¿no? Porque ellos me enseñan y me conectan con el presente todo el tiempo, se asombran cada que ven, ven un pájaro y es como que nunca lo han visto, y poder conectarme con ellos, con el momento presente, el poder decidir desde lo que yo quiero y ser yo, ¿no? Porque realmente el desapego para mí viene desde ahí, el poder ser yo, y los pasos me han enseñado eso. Los pasos no me dicen quién soy, los pasos me dicen quién no soy. Y entonces es como ir pelando la cebolla. Y me doy cuenta hoy que yo soy el que elige, que yo soy, que la espiritualidad es lo que yo soy. Yo soy la espiritualidad en este cuerpo, en esta tierra de humanidad, ¿no? Experimentando sensaciones, no apegándome a lo que me gusta y evadiendo lo que no me gusta, que fue como yo crecí. Y hoy estoy abierto a sentir plenamente la tristeza, abrazar el dolor, abrazar la angustia, todo esto, aceptarlo sin plenamente como porque estoy vivo, es parte de estar vivo, ¿no? Hoy entiendo que el dolor no me va a desbaratar, estoy dispuesto, ¿no? Como mi sexto paso me dice, estoy dispuesto a sentir. Hoy la evasión, para mí, la negación va a estar siempre. En el libro azul dice que la negación evoluciona, entonces siempre va a estar. Y está bien. Entonces es una forma de protección. Y si hay momentos, o en este momento, o en el que sea, estoy en negación y no lo puedo ver, pues a mí la mera verdad no me interesa, porque no lo veo, entonces no me importa. Entonces puedo estar vivo en este momento lo mejor que yo puedo, a mi paso, junto con Dios, porque tengo una relación muy buena con mi poder superior. La relación más importante que tengo es conmigo. Me pido permiso para hacer las cosas. ah, mm, Siempre tengo afirmaciones positivas cuando me veo en un reflejo o en el espejo o donde me vea.
te admiro, eso es lo que yo me digo a mí, ¿no? Te admiro, te quiero, ah, estamos juntos en esto y ¿qué vamos a hacer? Pareciera una locura, pero la relación conmigo es como, es esta parte de respetar, aceptar, valorar, validar, eh, amor propio, ¿no? Yo me quiero, yo no quiero cambiarme, yo no me quiero quitar la codependencia, no me interesa quitarme nada, ni el dolor, ni evadirme de eso. Entonces, todo esto tiene que ver con el amor propio, el poder aceptarme está bien. Mi mente es un desmadre. Yo pienso cosas como el mercado, y pásele, pásele uno, está bien. Yo no quiero quitarme eso, no me importa, está bien. Mi mente así como está de chiflada, está bien. Cuando yo estoy en meditación, yo estoy tranquilo y mi mente está vuelta y vuelta, está bien, no hay problema. El que lo que yo siento, mis emociones están perfectas, yo no tengo nada. Mis emociones vienen con mi cuerpo y mi cuerpo me lo dio Dios. Entonces, el estar conectado con mi cuerpo sabe más que yo, el poder estar conectado con él y no evadir nada, el aceptar todo lo que siento. El programa me dice en mi primer paso que no controle lo que siento, pero la conducta, ahí es donde vamos a trabajar. Eso es lo que yo voy a trabajar, mi conducta, porque mi problema no es emocional, no es lo que yo siento, mis emociones están perfectas. Mi problema es lo que yo hago con lo que siento. Ahí es donde está el trabajo. Porque como mis hábitos siempre me llevan a reaccionar de la misma manera, entonces hoy estoy presente. Y cuando yo estoy presente, en mi presente, en este momento no tengo defectos. Dios me los quitó. Siempre, siempre me los quita, pero el que elige usarlos o no usarlos, pues soy yo. Entonces, Dios está siempre conmigo y, y pues agradezco, muchas gracias por haberme invitado. Espero no que me hayan seguido el hilo porque ni yo me lo puedo seguir. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por tu compartimiento. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Primero empezaríamos con las manitas y después, si no pueden hablar o si prefieren hacerlo, por medio del chat, compañeros, pueden escribir su pregunta. Sería una manita y una pregunta del chat, ¿sale? Entonces, empezaríamos con Marce. Adelante, Marce, si gustas hacer tu pregunta de buena voluntad. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Marcela y soy codependiente. Jaime, muchísimas gracias por todo lo que me has regalado, por tomarte el tiempo para compartir en nuestra semana unidad. Eh, Me dejaste mucho, muchas gracias. Y yo te quisiera, más que hacer una pregunta, quisiera que me compartieras, si puedes y si quieres, por supuesto, un poquito más acerca de este proceso de recuperar tu salud, ¿no? A mí en amadrinamiento se me dice todo es recuperable y ciertamente, pues tengo muchas cosas que a veces creo que no las voy a poder recuperar, ¿no? Obviamente sé que cuando a mí se me dice eso, no se me está mintiendo, eso yo lo sé. Sé que ese sentimiento es mío y por eso me gustaría escuchar un poquito más de tu experiencia en eso que nos decías. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marce. Pues fíjense, am, fue un proceso largo, fue un proceso muy largo de mandar mucho a bañar a los doctores, porque los médicos me daban medicamento y me daban calmantes, ¿no? Como lo que les decía al principio, ¿no? Me daban medicamento y yo le dije que no. Yo les decía al médico, a mi médico, le dije, no, yo no voy a tomar medicina. Yo quiero que me digas, porque la medicina yo sabía lo que me estaban dando y lo que me estaban dando era medicina para el dolor. Y lo que yo quería era que me dieran algo para curarme. Y le digo, esto nada más me va a quitar el dolor, pero no me voy a curar. Y se burló, ¿no? Se burló. Yo sentí que se burló, se rió y me dijo,
pues la única manera que te puedes curar es que vuelvas a nacer. Ya estás muy viejo y pues ya eso es parte de la vejez. Entonces yo me quedé así, me dijo, pues puedes usar un bastón o usa una andadera. Entonces, pues yo me quedé, me puse pues mal, ¿no? Por la reacción del médico y el médico sacó una bolsa y me puso en una caja mucha medicina y me dijo riéndose, porque mi pregunta inocente le pareció muy graciosa. Entonces me dijo, me hiciste el día, te voy a regalar más medicina para que tomes cuando te duela el cuerpo y me dio las pastillas, ¿no? Me las regaló. Y sí, me las traje, las agarré, las traje, pero no hice caso. Empezó un proceso de empezar a conocer mi cuerpo, conocer cómo funciona mi corazón, cómo funciona mi hígado, cómo funcionan los riñones, cómo funciona todo mi cuerpo. Empecé a tomar clases en diferentes áreas. Me metí a trabajar con un instructor. Estuve muchos meses haciendo solamente ejercicio en el agua porque yo no podía hacer ejercicio normal, nada más hacía ejercicio en una alberca. Entonces, el, fue como que prueba y error. Dejé de comer lácteos primero y luego después dejé de comer carne y luego después dejé de comer, empecé a comer pollo y luego después comí puro pescado y luego comía pura verdura. O sea, fue como que iba viendo cómo me sentía por periodos de tiempo, iba viendo cómo me sentía y ahorita llevo una dieta más bien de carne, más bien que no como granos, no como azúcar, no como carbohidratos. Entonces, el dolor se empezó a ir, el dolor se fue, mi cuerpo regresó a un peso, pues yo me siento bien, me siento muy bien conmigo. Am, pero ha sido como que más bien eso de ir a prueba y error, pero fue en base de conocerme, de conocer cómo funciona mi cuerpo, de no excederme, porque a veces nada más iba a la alberca y nada más me agarraba de la pared y nada más pataleaba por un ratito y me regresaba a mi casa. Era lo único que podía hacer, pues nada más eso hacía. Ya después hacía de 5 minutos y luego después caminaba otros 5 minutos y yo me la fui llevando así. Fueron como que en 5 minutos, en 5 minutos, 6 minutos y luego 10 minutos, y luego 10 minutos y luego 12 minutos. Y fue un proceso bien largo de mucho tiempo, de que le iba subiendo 2 minutos y 2 minutos y 2 minutos hasta que ya podía hacer ejercicio por una hora. Y luego ya después hacía ejercicio en el agua y hacía 5 minutos afuera del agua y era como que me cansaba mucho, pero igual yo seguí haciendo lo mismo, hacía de poquito, de poquito, de poquito, de poquito, hasta que, hasta que llegó el día en el que ya podía hacer ejercicio, dejé de hacer ejercicio en el agua. Hoy hago ejercicio toda la semana, descanso solo los domingos, levanto pesas regular como una persona sana, no tengo nada, estoy bien, todas mis enfermedades se fueron, tenía un montón y todo se me quitó, tenía alta presión, ya no tengo alta presión, se me quitó todo, estoy sano ya, pero ha sido un proceso de cambio de forma de vivir, de cambio de forma de pensar, de cambio de forma de comer, de prácticamente fue todo. O sea, no fue una cosa, sino yo creo que fue el acúmulo del trabajo de los pasos, el empezar a observarme, trabajar mis emociones, el poder aceptarlas, el no resistirme a nada, el poder vivir en el presente, el estar presente y consciente, el empezar a ver qué es lo que me hace daño y dejar de comer lo que me hace daño, el empezar a observarme, ¿no? Retirarme de las cosas que me afectan y y poco a poco la salud me fui sintiendo mejor. Y hoy mi manera de vivir, pues a mí me encanta estar en recuperación o en esta forma de desapego. Verdad que sería una locura que yo lo dejara, ¿no? El poder vivir desapegándome de mis ideas, ¿no? De las ideas de los demás,
de que, oh, Jaime está bien pendejo, pues sí, ese no es mi problema, no me interesa. Oh, Jaime es muy inteligente, tampoco es mi problema, esa es la proyección de los demás. Entonces, el poder observar que mi percepción es la que importa aquí adentro de mí, entonces eso para mí es importante, el darme la importancia, ¿no? Yo no me voy a dormir ningún día con nada en mi cabeza porque yo actúo en congruencia con lo que el programa me ha enseñado y yo no como por quitarme el hambre, yo como para nutrir mi cuerpo. Ha sido un proceso de entender cómo comer, qué cantidad, descansar, divertirme, reírme. am, yo creo que ha sido un acúmulo de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por lo que nos compartes, Jaime. Am, Mai, ¿nos ayudas con alguna pregunta del chat de buena voluntad? Sí, bien. Bueno, aquí la compañera Viviana V hace la pregunta, ¿cuáles son las conductas evasivas? El decir lo que tú quieras, como tú digas, ¿serían conductas de evasión o evitar ser responsables? Muchas gracias por su compartimiento. Bueno, mira, las conductas evasivas son las que vienen de una reacción, no de una decisión. Entonces, ¿por qué? Pues porque quiero evitarme a mí. Entonces, la responsabilidad está ahí en que ni siquiera sé ni lo que siento. Entonces, lo que sea que haga, si no viene desde una comprensión, si no viene de adentro de mí, desde la aceptación, desde, ok, si, por ejemplo, que alguien me hace enojar, no, nadie me hace enojar. Eso no, eso es una conducta evasiva, totalmente. Nadie me hace enojar. El hecho de que yo elija enojarme o reaccionar, no enojarme, yo elijo reaccionar de esta forma, o sea, con violencia, porque tú no obedeces. O sea, si lo decimos como es, ya las cosas suenan diferente. Entonces, dependiendo de dónde venga la conducta, de dónde viene, si viene de la mente, del ego, o si viene de mí, del ser. Si viene del ser, eh, muy probablemente, ah, si viene del ego, pues es una evasión. El ego nunca ve hacia adentro, el ego siempre ve hacia afuera. Y siempre va a haber, el ego siempre ve, el ego es dual. Entonces el ego siempre ve culpables y entonces el ego ve lo bueno, lo malo, arriba y abajo, lo frío, lo caliente y por eso cuando yo decido enojarme, pues el ego piensa, tú me estás haciendo daño a mí, cuando realmente es una reacción mía de evasión. Yo no quiero reconocer realmente que el que está decidiendo reaccionar de esa manera soy yo, no es que me estén haciendo nada. Si aprietas un limón, le sale jugo de limón. Si aprietas una naranja, le sale jugo de naranja. Si me aprietan a mí, va a salir lo que yo tengo adentro. Va a salir lo que yo he concebido en mí. Si tengo amor propio, pues va a salir amor. Y si lo que sale es enojo o rencor, resentimiento, bueno, eso es lo que tengo. No me va a salir algo que no tengo. Yo no puedo dar algo que no tengo. No sé si respondí. Gracias, Jaime, por lo que nos comparte. Ok, bueno, seguiríamos con una manita. Este, Karina P., ¿gustas hacer tu pregunta de buena voluntad? Sí, Jen, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Em, Agradezco mucho el compartimento, aprendí mucho. Pues mi pregunta era más o menos como la de la anterior, pero tenía dos, entonces voy a hacer la segunda. Em, Me gustó mucho el compartimento, pero hubo unas palabras que me quedaron muy en la mente cuando dijiste que eras un hijo de un alcohólico, gracias a Dios. ¿Cómo llegó ese pensamiento de aceptación a tu mente y o sea, cómo fue ese proceso que te tomó llegar a esa aceptación tan grande? Fíjate que
como les compartí hace rato, ¿no? La mayoría de los cambios de perspectiva, yo no sé si es un cambio de perspectiva, pero me gusta decirlo así. La mayoría de esos cambios yo no hice nada. O sea, llegaron y no sé cuándo llegaron, simplemente pasaron. Son cosas que me han pasado. Entonces, eh, el ir trabajando el programa y el ir generando la comprensión conmigo mismo, llegó a a mi mente o en mi corazón, no sé cómo explicarlo, pero am, llegó a a mi entendimiento, tal vez suene mejor así, llegó a mi entendimiento que yo no tenía que perdonar nada a mi papá, porque mi papá no me hizo nada. O sea, él lo que hizo fue quererme. ¿Cómo yo puedo sentir? Yo había tenido mucho rencor con él por la manera como yo había percibido toda mi infancia a él. Entonces, sí, todo lo que pasó, que yo vi que pasó, sí pasó. Y estuvo feo, sí, estuvo feo. Y no me gustó, no, para nada, no me gustó y me dolió mucho. Pero yo era un niño, era un infante. Entonces, ahorita que soy adulto, si yo sigo viendo las cosas con los ojos del niño, me voy a sentir como un niño infantil. O sea, me voy a sentir niño infantil, pues sí, ¿verdad? Me voy a sentir infantil. O sea, la cuestión aquí es que ya no soy un niño y hoy puedo ver a mi papá desde una realidad, un poquito como más la verdad, porque como yo lo percibía era mi percepción y los pasos me van llevando a ver la vida como es. Entonces, mi papá sí me quiso, sí me quiso, como él podía. No, él no podía quererme de otro modo. A mí me hubiera gustado que me hubiera querido como a mí me hubiera gustado, que me comprara lo que yo quisiera y que no hubiera tomado y que no hubiera hecho nada de las cosas que a mí me molestaron. Claro, claro que sí, pero, pero, pero eso no pasó. Entonces, el poder aceptar la realidad, pero desde esta parte de poder verla como es, para mí fue maravilloso porque pues claro, me dolió mucho porque toda mi vida yo había odiado a mi papá y cuando me doy cuenta de que era mi ego, que no podía verlo, yo no podía ver el amor porque no tengo amor. Si yo no tengo amor, no lo puedo ver. Entonces, el que no tenía amor era yo, no mi papá. Yo no podía aceptar nada de mi papá, yo no lo podía aceptar. Cuando me empiezo a aceptar a mí, entonces la aceptación empieza a surgir sola. Yo no hice nada. Eso solo llegó, solo salió. Y hoy admiro a mi papá. Yo si estuviera vivo, yo hubiera intentado hacer lo posible por acercarme y ser su amigo, lo más que, si es que él quisiera, y llegué al entendimiento que yo no tengo que perdonarle nada a él, sino más bien pedirle perdón a él. O sea, el poder reparar con él por todo lo que yo hice, porque él no me hizo nada. Él lo que hizo fue quererme nomás. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Seguiríamos con una pregunta del chat. Adelante, May. Sí, eh, nos hace la compañera Caro. Hola Jaime, buenas noches. Gracias por tu servicio. Siempre nos das mucho para poder seguir en este camino. La pregunta es, ¿cómo podría comenzar un desapego si es algo que quieres comenzar a hacer? Fíjate, qué pregunta tan bonita, ¿verdad? Eh, el, el comienzo del desapego para mí, viene con el trabajo de reconocer qué siento, qué pienso y qué es lo que yo necesito. Porque, porque muy seguramente el, el, el apego, o sea, el apego pues es mental, ¿no? El apego está en la cabeza, pero cuando nos damos cuenta que empezamos a atender nuestras necesidades, mm, lo que empieza a generarse es un bienestar. Entonces, estoy bien. Entonces, cuando estoy bien, pues ya las cosas empiezan a ser como más fácil.
una llanta ponchada con estrés, pues se siente más feo, ¿no? Que una llanta ponchada cuando estoy contento. No, la diferencia es abismal. Entonces, el empezar a reconocer qué es lo que yo siento, ponerle nombre a lo que siento, el reconocer qué es lo que estoy pensando, de dónde viene lo que estoy pensando, qué es lo que yo necesito, que eso para mí fue muy complicado, empezar a ponerle atención a mis necesidades y entender que pues el responsable de atender mis necesidades soy yo. Cuando atiendo, cuando viene una emoción, la que sea, cuando viene una emoción, viene a decirme que hay una necesidad. Cuando esa necesidad es cubierta, el resultado de esa emoción es el sentimiento de bienestar. Viene un sentimiento y es de bienestar. Si yo tengo una emoción y me está avisando que hay una necesidad, y si esa necesidad no es cubierta, entonces el resultado va a ser malestar. Va a ser un sentimiento de estar mal. Entonces, la manera como yo me siento, yo tengo control 100% de eso. De las emociones, nunca, pero de los sentimientos, sí, de los sentimientos, sí. Por eso es tan importante el hacer ejercicio, porque el ejercicio promueve el bienestar mental, el bienestar físico, el comer sano, el tomar agua, el cuidar lo que escucho, el cuidar lo que veo, el estar en reuniones, el hablar. O sea, todo esto son conductas que nos van a llevar al desapego, porque empiezo a observarme a mí. Gracias. Gracias, Jaime. Muy bien. Seguiríamos con la pregunta de Laura. Adelante, Laura, si gustas hacer tu pregunta de buena voluntad. Sí, muchas gracias. Yo soy Laura y soy codependiente. Jaime, muchas gracias por lo que has compartido. También me ha gustado mucho. Me hiciste reír. La verdad es que me reí un poco ahí al principio cuando dijiste que llegabas a las juntas y decías, yo ya me voy, ¿verdad? Sí me sacaste risita porque la verdad es que lo dijiste gracioso y porque yo también pensaba eso. Pero fíjate que mi pregunta tenía que ver con esta última pregunta que acaban de hacer acerca del desapego y entonces pues algo ya me respondiste. Sin embargo, quería comentar algo que me está pasando. Me gustó mucho casi al final también cuando dices que ahora estás contigo, que ahora trabajas el amor propio. O sea, esto me gustó mucho porque a mí me cuesta muchísimo, mucho, mucho. Sin embargo, ahí voy, dando pasitos ya, poniéndome atenta a mí, eh, como dándome ciertos gustos a mí que no me daba, como pensando ya más en mí. Sin embargo, fíjate que me pasa algo, Jaime, y es a donde quería llegar, aunque siento que ya estoy avanzando en ese sentido, de repente me llegan pensamientos así como de, ay, ¿no será que estoy siendo mala persona? ¿No será que estoy siendo egoísta? Creo que puedo dar un poco más todavía, creo que sí puedo hacer esto y aquello. Entonces, como que todavía, como culpita, o sea, como culpa, como, como sentir que estoy siendo egoísta porque estoy pensando en mí. Es algo que yo veía mucho, por ejemplo, en una cuñada que tuve, cómo ella se preocupaba tanto por ella y claro, con mi enfermedad yo decía, "No, hombre, esta está loca, qué egoísta, qué bárbara, ¿cómo puede ser?" Ahora me doy cuenta que ella estaba bien. Entonces, hoy recuerdo aquello y quiero ponerme atenta en mí, pero todavía llegan esos pensamientos, Jaime, ¿cómo puedo hacer para no sentirme, pues ahora sí que como culpable? Porque o sea, es un sentimiento bien extraño, ¿eh? Aunque me voy sintiendo bien de lo que ya reconozco que quiero y que me lo doy y que así de todos modos llega, ay, ¿no será que estoy siendo mala persona? Creo que todavía puedo dar así como acá, como allá. Entonces, no acabar de soltar, Jaime, ese es el asuntito, por favor. Muchas gracias. Fíjate que, como comentaba, ¿no? Cuando hice mi cuarto paso en mi lista de los temores,
salió uno muy recurrente, se repetía mucho y era el miedo al rechazo. Entonces, cuando yo hago algo, o cuando yo quiero hacer algo, o cuando estoy rumiando algo que hice o que no hice, o que debería de haber hecho, y por qué no lo hice, y por qué le dije, y empiezo esta cosa mental, ¿no? Vuelta y vuelta, y a sentirme incómodo, tal vez, posiblemente tenga que ver con esta parte de que no quiero que me rechacen, quiero que me vean, quiero que me aprueben. Si la cosa va por ahí, entonces, bueno, pues es más fácil, ¿no? Por poder saberlo. Si yo tengo una conducta y la conducta va dirigida para el resultado, para poder controlar el resultado, pues entonces pues ahí podemos darnos cuenta que la cosa no va por ahí, ¿no? Porque yo me doy cuenta que todas las decisiones que he tomado, desde me tranquilizo, pienso y respiro, hago una oración, medito las cosas y entonces tomo la elección y todas las elecciones que he tomado desde ahí nunca me han llevado al resentimiento. Entonces, cuando estoy haciendo algo y empiezo a rumiar y empiezo a pensar y me siento incómodo, entonces posiblemente tenga que ver con esto de que quiero que me vean, quiero que me quieran, no quiero que me vayan a dejar de querer o que me aprueben o a lo mejor me van a querer más, o no sé, toda esta locura, ¿no? Que tiene que ver con la codependencia. No sé si te contesté. Sí, 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 sí está contestado. Muchas gracias. Sí, 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 Muchas sí. Tal vez tenga que ver con esa aprobación que me gusta, ¿verdad? Por la codependencia. Gracias. gracias, Jaime. Y bueno, creo que todavía tenemos una preguntita en el chat que ya sería la última, compañeras, por el tiempo sobre todo. Mai, si nos ayudas de buena voluntad. Claro, Susana M. dice, hola, hola Jaime, gracias por tu compartimiento. Mi pregunta es, ¿qué has hecho para lograr desapegarte ante la ruptura de una pareja? Yo estoy en ese proceso, no lo busco ni reviso cosas relacionadas con la expareja, pero por momentos llegan los recuerdos, las preguntas y la ansiedad, lo cual me dice que aún sigo apegada a esa relación o a la idea de lo que pudo ser o no será. Gracias. Sí, para mí, como yo lo entiendo, el apego pues sí está en las ideas, ¿no? En esta fantasía, ¿no? Con la que yo crecí, de que pues íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, y todo esto que yo pienso construye neurotransmisores y se van a la sangre y son hormonas en el cuerpo y entonces ya me siento mal y me siento como me siento, ¿no? Porque todo empieza en el pensamiento. Es importante, por eso decía, el servicio es maravilloso. Para mí el servicio, el poder estar al servicio de los demás es fantástico. Ahora, yo en este momento, yo les decía, yo no rechazo nada. Lo que siento, lo siento con plenitud. Lo siento porque estoy vivo. El, 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 el ser humano, pues nosotros, todos los seres humanos, funcionamos de más o menos parecido con respecto a cómo generamos vínculos con los demás, ¿no? Pues somos seres sociales y es inevitable. Entonces, el extrañar a alguien es algo que sucede, a todo nos pasa, no nos vamos a deshacer por eso. Ahora, ¿a dónde quiero ir? El programa me abre a mí las puertas y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que piensas y qué necesitas? El quedarme en una relación tóxica, el programa no me dice que me tengo que ir. La decisión aquí es qué es lo que yo quiero. Si, si, si lo que quiero es empezar a estar diferente, pues claro, me voy a sentir diferente, ya no estoy en la relación. Ahora, el empezar, pues el programa está fantástico, la manera como está hecho está muy bien hecho para empezar a reconocer qué es lo que estoy sintiendo y atender mis necesidades, ¿no? El empezar a reconocer que no tengo control sobre lo que siento, porque el dolor, el dolor es, el dolor es la resistencia que yo pongo ante lo que estoy sintiendo. O sea, me resisto para no sentir lo que ya estoy sintiendo. Es una locura.
pero pues así es como a mí me pasaba, ¿no? Yo no quiero sentir lo que ya estaba sintiendo, pero lo estaba sintiendo. Entonces me lo quiero quitar y entre más me lo quiera quitar, se va a sentir con más intensidad. Entonces el poder abrirme a sentir y poder tener una red de apoyo, el empezar a acercarme a tener mi grupo base, el tener una persona con quien hablar o varias personas con quien hablar, gente que me escuche, el, todas estas herramientas que tiene el programa, la verdad que a mí me cambió la vida. Am, yo creo que no hay mucho que agregarle. No hay una pastilla mágica, no existe una varita me decía mi terapeuta, me encantaría darte el amor propio y que naciera el amor propio en ti, pero es algo que vamos a tener que trabajar con mucho esfuerzo. Nunca lo trabajé. Mi terapeuta me dio de alta y me quedé en los grupos y aquí en los grupos lo entendí, lo, me doy cuenta que si no trabajo el amor propio, si yo no trabajo el amor propio en este momento, hoy, que es el único tiempo que existe, estoy destruyendo mi amor propio. No existe la no consecuencia. O trabajo el amor propio o destruyo lo que tengo. Entonces la gente como yo, que pensaba que tenía baja autoestima, pues no existe la baja autoestima. La gente tiene la autoestima que tiene y la gente tiene lo que trabaja. Entonces, el amor es un trabajo, es como el dinero, ¿no? Si ya no trabajo, pues ya no hay dinero. Y el amor es lo mismo, el amor propio también es igual. Entonces, el cómo yo me siento tiene que ver en la manera como yo estoy viviendo. Entonces, el programa es un programa de vida. Entonces, acercarme a un grupo y tener un grupo base y las herramientas están ahí a la mano de quien las necesite, yo creo. Yo creo que en todos los grupos que he entrado funcionamos más o menos igual. Yo amo mi fraternidad y me doy cuenta que casi todos funcionamos de la misma manera. Entonces, la ayuda está ahí, pero no para el que la necesita, sino para el que la pide. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy bien. Bueno, pues con esto estaríamos terminando el tiempo de preguntas y respuestas. Voy a parar la grabación.